vayan a la página de la iglesia, www.mcedcr.org, ¿okay? Y ahí van a encontrar todas las cosas, hermanos. Ahí hay prédicas, ahí hay de todo. Y es de verdad, nosotros como iglesia necesitamos que también usted vaya ahí. El viernes se repartió el link de la primera parte para que vuelvan a repasar la introducción, toda la parte del contexto que dio nuestro hermano Ale, que estuvo muy, muy interesante, muy bueno, y que nos da a nosotros todo un montón de forma para que lo que estamos viendo tenga todo ese sentido. Amén. Recuerdan que la semana pasada, bueno, aparte de ese contexto que se hizo, ¿verdad? También vimos algunas cosas. Una de las el principio es cuál es el objetivo que se quiere a través de este momento, de esta predicación, de este sermón, de este espacio, de esta enseñanza. Bueno, ahí está. Esto es parte de nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Al pensar, vamos a leerlo, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo, 1, 2, 3. Al pensar en las personas presentes el día en que nuestro Señor fue crucificado, considere cómo podemos vernos reflejados en cada una de ellas, para bien o para mal. Hermanos, esto es parte del examen. Nosotros tenemos que hacer una lectura de la Biblia, estudiemos la palabra, observemos, interpretemos, apliquemos, observemos, hermanos. La Biblia es fuente de vida. La Biblia es fuente de verdad. La Biblia nos enseña quién es nuestro Dios. Amén. La única forma de que usted y yo conozcamos a Dios es a través de la palabra. La única forma en que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo es a través de la palabra. La forma en que usted y yo vamos a conocer el Espíritu Santo es a través de la palabra. Amén. Y la palabra la tiene usted y la tengo yo. Amén. Ahí la tenemos. Leámosla con calidad, leámosla con conciencia, con sabiduría, con inteligencia espiritual, amén. Pero también trazando aquellos argumentos que los estudiosos nos dan para tener un método de interpretación que sea un método de interpretación saludable, sano, amén. Nosotros normalmente en esta iglesia enseñamos, y así es como yo hago lectura de la palabra, estudio la palabra.Nosotros tenemos un método que se llama gramático histórico, amén. Aquí que ustedes ven, su servilleta, yo interpreto y mi método es gramático histórico, y yo soy literal, ¿ok? Para que ustedes también puedan aplicar ese método. No es nada del otro siglo, es algo muy bonito. Tenemos un grupo también que yo los felicito, al grupo al taller del maestro. Gracias a Dios por esas chicas que están ahí, esos chicos. Lo que pasa es que los chicos ya no sé qué se me hicieron, pero las chicas permanecen. Pero realmente es importante estudiar. Ok, entonces pensemos ante esto, ¿qué está sucediendo ahí en la cruz del Calvario? La semana pasada vimos algo. Les puse ese cuadrito para que usted se sienta como en Semana Santa, que sepa que está por ahí por el Calvario, ¿verdad? Vamos a poner una sotana y todo, no. Lo primero que vimos fue un primer grupo, el grupo de los líderes religiosos, ¿recuerdan? Hay algo que me llama la atención y quiero adelantarme. Es que tengo aquí a mi esposa, entonces es como un asunto, viera. Vos haceme así. Es que las frases de Jesús, y eso es algo las frases de Jesús, porque no son palabras, siempre se llaman las 7 palabras, pero realmente fueron frases, ¿verdad? Son las frases de Jesús. Las primeras 3 frases de Jesús van dirigidas específicamente a la gente que estaba ahí a la par de él. Y esto es algo muy interesante que posiblemente vamos a trabajarlo o estudiarlo, a compartirlo. Pero en el primer grupo estaban los líderes religiosos, y ¿saben qué era? Bueno, vimos también en la segunda, el domingo pasado, que el segundo grupo que estaba ahí era toda aquella multitud. Ahí estaban todos los que habían seguido toda la parte de la procesión, que habían estado ahí y venían, y todos estaban ahí, ¿verdad? Viendo qué estaba aconteciendo, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Inclusive algunos que recuerden que se estaba por celebrar la Pascua, y por eso había multitud de personas. Y recuerden que también por ahí pasaron algunos
que es interesante los datos cuando uno revisa la parte histórica, bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, Simón de Cirene. ¿Sí saben ese relato allá en Lucas de Simón de Cirene? ¿Sí? ¿Saben quién era Simón de Cirene? ¿Quién fue? Aquel que le obligaron a llevar la cruz, ¿verdad? Pero los soldados no le obligan a llevar la cruz, sencillamente porque son muy buenos y muy considerados con Jesús. No, el asunto de ellos era porque posiblemente tenían temor que Jesús muriera en el camino y no crucificado. Y por eso es que a Simón de Cirene le dicen, venga y lleva la cruz. Y Simón de Cirene inclusive se dijo que no, y un pronto otro se la colocaron en su hombro y la tuvo que llevar. Pero ven qué interesante cómo Dios es un Dios de pactos, cómo Dios es un Dios fiel. El apóstol Pablo después, por allá en el Nuevo Testamento, habla de dos posibles hijos de Simón de Cirene que fueron personas muy influyentes dentro de la primera iglesia del Señor. Amén. Eso es algo precioso. Pero después, ¿verdad? Lo vemos porque si no, me descalabro, dijo el otro. Tercer grupo, los soldados. Estos tres grupos primeros eran tres grupos que estaban ahí. Y ya vimos algunas connotaciones de esto. Pero la frase que Jesús usa, la primera frase que Jesús usa, ¿cuál fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta primera frase está incluyendo a todos estos grupos. Es la primera frase que Jesús dice. Habla del perdón y les dice, Padre, perdónanos. Perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, qué interesante es poder entender esto. Porque Jesús está predicando desde un púlpito un poquillo incómodo, desde la cruz, ¿verdad? Debe ser un poco fuerte. Sin embargo, Jesús sigue enseñando la palabra, sigue enseñando la voluntad de Dios y lo enseña porque ahí hay personas que están haciendo una lectura y la lectura que hacen de Jesús es una lectura muy impactante, hermanos, porque ahí había mucha gente, algunos creían, aquellas mujeres los seguían y que Jesús les dijo, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Lloren por ustedes y lloren por sus hijos, porque va a llegar el tiempo donde ustedes van a tener que ver que la cosa no va a ser tan sencilla. Otra predicación fuerte de Jesús es, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Jesús ahí está diciendo, perdona a los padres, no saben lo que hacen, compartiendo con ese grupo. La otra palabra que se dio, o la segunda frase que se da, es, esta misma hora estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra que le da aquel hombre que está a su derecha, que algunos dicen que era el ladrón bueno. El ladrón bueno, es decir, habrán ladrones buenos y ladrones malos, pero dice el ladrón bueno. Inclusive la tradición le llama Dimas y hay otros que le dicen San Dimas. Vea usted por dónde va la cosa. Un poco de interpretación, un poco choreca. Pero al final él les dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos palabras, el mundo que está ahí, el primer grupo, líderes religiosos, la multitud, el tercer grupo, los soldados están haciendo una lectura de un Jesús que está pidiendo, perdónales Padre, no saben lo que hacen. Y diciéndole a otro hombre, yo soy la salvación y tengo la autoridad espiritual y la autoridad en medio de este mundo, conectado con el cielo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, hermanos. ¿No se alegran ustedes de oír eso? Porque esa palabra es una palabra para ustedes, es una palabra para mí. Es una palabra que hoy tenemos que reflexionarla y poder decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tiene que perdonar usted a alguien? Sí, a esos que le insultan cuando usted les hace un favor. A esos que usted, siendo un buen trabajador, siendo un gran profesional en su vida de trabajo, hermanos, sencillamente algunos de estos tratan mal. Hoy hay que decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay que perdonar a algunas personas que nos insultan y nos injurian sin razón de ser, ¿verdad? Y es molesto y es feo. El otro día yo creo que yo iba manejando bien y otra persona pasó y me dio una gritada. Y yo decía, no puedo creerlo. Primera vez que vengo manejando bonito. Pero me acuerdo de esto y digo, Padre, perdónalos.
porque uno no sabe qué es lo que traen las personas, ¿verdad? Y la autoridad espiritual de Jesús, después vamos a ver eso, porque si no, yo voy por otro lado y ya no, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, dije yo el domingo pasado y entramos también ahí y vuelvo a repetir otra vez, al pensar en las personas presentes, el día en que nuestro Señor fue crucificado, considere cómo podemos vernos reflejados en cada una de ellas, para bien o para mal, porque aquí hay personas que hicieron actos deplorables, otros sencillamente se rindieron ante aquellas atrocidades que estaban haciendo, pero habían otros ahí que definitivamente reflexionaron profundamente, que tienen un mensaje también para nosotros. Entonces nosotros veámonos reflejados en cualquiera de estos grupos. Amén, amén, hermanos. Ok, muy bien. Vamos a ver, habían otros actores que tienen otras declaraciones, que estaban al pie de la cruz, eran testigos de la cruz. Y había dentro de estos grupos, ¿verdad? Había uno que era que se llama el centurión. El centurión estaba ahí. Este hombre lo que hacía, que era ejecutar a criminales en Palestina, era el trabajo oficial de un centurión, ¿verdad? Que él estaba ahí y estaba presidiendo la crucifixión de Jesús, ¿verdad? El centurión era el que daba la orden, era el que decía por aquí, los clavos por este lado, los clavos por el otro lado, ¿verdad? Hagámoslo de esta forma. Ahora, este centurión tenía un uniforme muy particular porque había una coraza que cubría el corazón y tenía el sello de su amo. Era el sello de César. Ahí se reconocía el centurión. Los demás andaban con otra, pero él como centurión andaba vestido así. Ahora, era un honor ser un centurión, un valeroso guerrero a cargo de 100 valientes hombres entrenados para defender al imperio romano, ¿verdad? En cruces como las que estaban enfrente a él, se habían cumplido innumerables sentencias con el propósito de preservar la paz. Porque Roma lo que hacía era hacer eso. Tenía y mataba a través de esta forma de crucifixión. Pero el Señor Jesús no era como otros criminales que él había visto. Desnudo, azotado y ensangrentado, este hijo de hombre no había luchado por su vida como otros. La experiencia del centurión era que por eso traían a todo el grupo de policías, iba a decir, vio qué contexto, contextualizado, de soldados, porque normalmente querían escapar y si hacían, ¿verdad? Costaba que los amarraran a la cruz. Sin embargo, Jesús no abrió tan siquiera su boca. Jesús fue como cordero al matadero para que se cumpliera la palabra que Isaías también había hablado. Ahora, cuando el Señor Jesucristo finalmente dio un grito con el último aliento que le quedaba y la tierra comenzó a temblar, algo pareció cambiar en el corazón y en la mente del centurión. Y lo único que pudo decir, y quiero que vayamos al registro de capítulo 15 de Marcos, en capítulo 15 de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 15 porque es interesante cómo este hombre, Marcos capítulo 15, y aquí estoy. Y en el verso 39, ven qué interesante lo que el centurión hace. Hay una gran declaración de este que está al pie de la cruz. Recuerden, Jesús ahí en su último aliento, que aparece en Lucas 23:46, que la tierra comienza a temblar. Y el centurión, en medio de todo este grito, lo que él oye es lo siguiente. Dice el verso 39, y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir, así dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Aleluya, aleluya, hermanos. Por eso nos identificamos nosotros con estos que están ahí al pie de la cruz. Este centurión escucha el gemir, el clamor de nuestro Señor Jesucristo, que está ahí en este momento, y que el registro bíblico de Lucas en el capítulo 23, Lucas empieza a narrar y dice que Jesús estaba ahí. Voy a leerlo, vamos a Lucas porque es importante ese texto, hermanos. Amén.
Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y en el verso, en el verso 46. Lucas 23, 46. Vean que este es el grito de Jesús. En ese momento Jesús clamó a gran voz, es decir, gritó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Pero el hombre el centurión, hace una declaración: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hermanos, qué impresionante es poder ver ese escenario. Y qué impresionante es que nosotros también tomemos en cuenta que esta declaración es una declaración de alguien que efectivamente estaba acostumbrado a ver morir muchas personas así. Y muchas personas posiblemente gritaban y muchos maldecían y todo lo que estaba pasando o lo que puede pasar en un escenario tan cruento y tan fuerte. Este hombre reconoce diciendo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Esa es la razón que nosotros hoy necesitamos comprender. ¿Por qué esta declaración? Hermanos, es una declaración que sale del corazón. Es una declaración que a nosotros tiene que ponernos en la expectativa de poder decir: Señor, de verdad nosotros estamos claros en que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Pero en nuestra vivencia, hermano, es que no es una declaración solamente en la forma, ¿verdad?, de la palabra. Sí, yo lo puedo decir y todo el mundo lo dice y hay cuadritos y hay todo. No, de corazón. Amén. Bueno, este hombre centurión es el hombre que posiblemente después en la narración, ahí está, aparece este hombre después, muy cerca de la tumba de Jesús. Hay toda una cosa de las que uno pudiera estudiar, ver cómo estas personas que estaban al pie de la cruz, más tan lejos eran personas que fueron tocadas de una u otra manera. Amén, amén, hermanos. Bueno, vamos al otro. María Magdalena. ¿Recuerdan ustedes a María Magdalena? A María Magdalena, hermanos, ustedes conocen toda la historia. Esta mujer fue una mujer que seguía a Jesús. Esta era una mujer que fue aquella mujer que llega de primero a donde está la tumba. Hermanos, las mujeres en el contexto bíblico, qué tremendo Dios y las mujeres, porque las mujeres Dios les asigna cosas muy particulares, ¿verdad? No que a los hombres no, también gracias a Dios que nos toman en cuenta, pero las mujeres tienen cosas que son tremendas en medio de la Biblia. Cuando usted vea la Biblia y lea la Biblia, vea la Biblia en los milagros de Jesús y dónde están las mujeres ahí. Vean Jesús con respecto, digamos, a esto, o ver la Biblia y hacer una lectura desde esa parte donde Dios toma en cuenta a las mujeres. Bendito Dios que es ese Dios bueno. Pero veamos ahí, vamos a ir a Juan capítulo, vamos ahí a la Biblia, vamos todos con la Biblia. Juan capítulo 20, en el verso 17. Ahí está una narración. Dice que María Magdalena había observado la crucifixión desde lejos. Ella, ahí no está, todavía no estoy leyendo el texto, ya lo vamos a leer. Pero María Magdalena, es que si no tengo que volverme a otro texto, parece que ella observó la crucifixión desde lejos. Era una mujer que amaba a Jesús, como muchas mujeres que seguían a Jesús. Y también por la parte cultural, difícilmente había una mujer tan cerca de la cruz, excepto María, que estaba ahí con Juan, que ahora vamos a verlo. Pero María, posiblemente Magdalena, había visto la crucifixión de lejos. Antes de que se encontrara con Cristo, María Magdalena había estado poseída por 7 demonios.
Es difícil entonces imaginar una condición espiritual peor que ser prisionera dentro del propio cuerpo, la de ser juzgada tal como del todo, que tenía que vivir marginada del resto de la sociedad. Era una mujer poseída por 7 demonios. Es que no era uno, eran 7. Solo imagínese usted esa mujer, no sea ingrato. 7 demonios. Usted sabe, si uno piensa que las esposas a veces, ¿verdad? Con 7 demonios esa mujer. Esa mujer era terrible. Esa mujer era marginada de la sociedad. Tenía que estar muy largo, no podía inclusive estar dentro o cerca, porque había manifestaciones de sus demonios en medio de eso. ¿Sí? Entonces, ese contexto es interesante, hermanos. Ahora, hay ciertos espectadores que estuvieron junto a la cruz. Pudo haberles parecido que María se había dejado engañar por las palabras de un lunático. Porque cuando Magdalena llega, ahí, ¿verdad? Que es el relato, vea Juan capítulo 20, les dije, ¿verdad? Versos 17 y 18. ¿Qué dice? Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y a Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Vean qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque esta mujer, a María Magdalena, lo que el Señor hace es que le da una gran comisión. La gran comisión fue encargada a María Magdalena, la que había sido libertada de 7 demonios. Una mujer que es a la primera que Jesús se le aparece. Jesús resucitado, Jesús exaltado a lo sumo por el Padre, levantado de entre los muertos, a la primera que se le aparece es a esa mujer, que la sociedad la había despreciado, que Él la tuvo que liberar de todos aquellos 7 demonios, y ahora esta mujer está frente a la tumba y ve a este hombre salir, inclusive le reclama al jardinero y le dice, ¿acaso has tomado tú el cuerpo de mi Señor? Y cuando Jesús se le aparece, Jesús le dice, no me toque porque todavía no he subido al Padre. Otra clase preciosa es esa, porque hay tanto ahí, hermanos. Pero vean la gran comisión. Entonces, María Magdalena, el centurión proclama, este es el Hijo del Hombre, verdaderamente es el Hijo del Hombre. A María se le da una comisión, la gran comisión de María, sencilla y llana y simplemente profunda. Ella tal vez no estuvo al pie de la cruz, pero sí muy, muy cerca de Jesús. Amén. Hermanos, esta comisión no era nada fácil. Yo creo que Dios es ese Dios bueno, lleno de gracia, pero qué difícil es. Solo ubiquémonos otra vez en el contexto. Alex nos hablaba de ese contexto con respecto a todo lo que eran los judíos, a todo lo que era la parte del Imperio Romano, y en medio de la sociedad la mujer era aislada. Pero a Jesús se le ocurrió, qué bueno Jesús, ¿verdad? Vaya usted y les dice, ¿a quiénes? A los discípulos, que estaban muertos de miedo, encerrados en una casa, porque no querían salir, porque se habían dispersado por todos lados, porque todos habían dejado botado a Jesús. ¿Sí? Sí, muy feo. Y le dice, María, vaya, dígales ustedes. Y ve el mensaje, hermanos, es un mensaje profundo a analizar, es un mensaje fuerte a analizar. Y el mensaje es simple, llano y profundo, ¿verdad? Y le dice, María, no me toques porque aún no he subido donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos. Dios está enviando a la iglesia hoy a que usted le diga a sus parientes, a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, dígales, vaya, dígales, ¿qué les va a decir? Dígales que voy a ir donde está mi Padre y el Padre de ustedes, el Dios y el Dios de ustedes. Hay que empezar a hablar, hermanos. Esta mujer es comisionada para decir y llevar el mejor mensaje. Este mensaje es el mensaje más espectacular y más abierto. Les dice, vaya, asegúreles a esos que están muertos de miedo ahí,
que me dejaron tirado y botado, que me dejaron en visto. Sí, lo dejaron en visto. Vaya, dígales que yo soy, que voy para donde está el Dios mío, que es el Dios de ustedes, a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Qué mensaje, hermanos, dado otra vez de María Magdalena. Qué interesante es que nosotros podamos asumir esto, hermanos. ¿Cuántos estamos listos a llevar el mensaje? Señor, me dejaron en visto a mí. Ella observó esa crucifixión, pero el mensaje es un mensaje poderoso. Cuando ella llega y toca y le dice, tengo un mensaje de Jesús. Hermanos, y ustedes saben qué fue lo que pasó, pero no estamos en eso. Vamos a ver otro. María, la madre de Jesús, estaba ahí. Esta estaba tan cerca, ¿verdad? Y la primera preocupación de una madre es proteger a su hijo. Y ese hecho hace que sea difícil imaginar cuán doloroso debió ser para María soportar la crucifixión. Al igual que las otras personas que estaban junto a la cruz, ella miraba a su hijo colgado en el instrumento romano de humillación y tortura, hermanos. Pero a diferencia de los que estaban allí para ver el espectáculo de su muerte, o incluso de quienes lo habían amado como maestro, María lo había llevado en su vientre y experimentado el gozo de mecerlo entre sus brazos. Ella había aliviado sus heridas y lo había visto crecer en sabiduría, guardando y atesorando todas las cosas en su corazón. Hermanos, solo podemos imaginarnos usted el corazón de una madre con un hijo sufriendo. Y un hijo que era bien portado, porque los mal portados, no. Pero un hijo bien portado, un hijo esplendorosamente que guardó y protegió. Inclusive Jesús caminaba con su padre haciendo trabajo, y el trabajo de carpintería, ¿verdad? Y en su ministerio siempre a su madre la guardó, la respetó y la honró. ¿Qué hijo? Ese es un hijo, hermanos. Ahora veamos a María. María está tan cerca de él, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros, hermanos, que María recibe algo. Y creo que vamos a ir a Lucas 1:48, Lucas capítulo 1, en el verso 48, verso 48 de Lucas 1. Dice la escritura en 1:48 que aquí está esta gran experiencia de María al pie de la cruz. Y cuando María estaba ahí al pie de la cruz, hay una forma en la que María está ahí porque ella sabía lo que el ángel a ella le había dicho. Ella estaba ahí porque ella sí sabía que ese era el Hijo del Hombre. Ella sí estaba ahí porque ella sabía que era su hijo, que tuvo en su vientre, que lo chineó, que le dio comida, que le hizo pancakes, que le hizo gallo pinto. No, gallo pinto no va. Bueno, que le hizo desayunos. Pero ella sabía algo. Y sabía lo que Lucas 1:48 dice, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosas por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Por eso ella estaba ahí. Por eso podía soportar en su corazón de madre. Ella conocía, había una revelación. Ella sabía quién era el que estaba colgado ahí. Ella sabía a dónde iba su hijo. Ella sabía cuál era el destino de su hijo. Y si hay algo que deja satisfecho a nosotros los seres humanos, papás y mamás, es saber a dónde van y a dónde están nuestros hijos. ¿A dónde va su hijo si muere hoy? ¿A dónde va mi hija si muere hoy? Ella sabía, ella entendía, ella había declarado en la visita de a Elizabeth, y le había dicho que ella sabía que se había dignado a mirar la humilde sierva, y que desde ahora la llamarían dichosa por todas las generaciones, y que grandes cosas había hecho en ella el poderoso, y que santo es su nombre. Centurión declaró ¿qué? Dígalo, por favor. ¿Qué declaró el centurión?
¿Qué pasó con María Magdalena? A ver, ¿qué pasó? La gran comisión de ir a decir, ese es Padre de él y es Padre nuestro, es Dios de él y Dios nuestro. Y María, a ver, vamos a ver si lo redactamos mejor. María se llama bienaventurada, dichosa, porque ella sabía quién era su hijo. Y ella dijo, por eso yo estoy aquí, por eso es grandes, vean el verso 49, ese es el fin, el objetivo de María ahí. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Qué hermoso, hermanos, estos relatos al pie de la cruz. Vamos a ver, ahí estaba Juan, y quise poner a Juan porque Juan efectivamente está a la par de María. Es un discípulo, y el discípulo está ahí. Y la última instrucción de Jesús antes de la resurrección fue dirigida a María y a su discípulo amado. Y un doble mandato aparece, ¿verdad?, en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, Juan 19, verso 26, 27, esta predicación de Jesús desde la cruz es impresionante porque Jesús no deja, bueno, a mí cuando yo leo esto no me deja de asombrar, y sé que a ustedes también, de ver cómo Jesús no dejaba de enseñar a pesar de su dolor, a pesar de sufrimiento, a pesar de que estaba siendo golpeado, seguía enseñando la palabra y seguía viendo cómo gente se convertía al pie de la cruz, cómo gente reconocía como María, este es el gran Señor que ha hecho prodigios en mi vida, y cómo al centurión decía, este verdaderamente es el Hijo del Hombre, y cómo a María Magdalena se le designa una de las grandes comisiones: vaya, dígale a estos que están ahí escondidos quién soy yo y quién es el Padre de ellos y quién es el Dios de ellos. Eso es maravilloso. Juan en este capítulo, en 19, 26, 27, se le da aquí una forma y le dice: cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Una doble forma. Juan está siendo reivindicado por Jesús. Juan también había dejado a Jesús. Pedro lo había dejado. Todos lo habían dejado. Pero cuando María está al pie de la cruz, Juan está ahí, y entonces Jesús viene a reivindicar y le viene a instruir a un mandato doble a Juan. He ahí tu madre. Fue una orden que simboliza el nuevo lugar de los creyentes en su reino. Ahí está el lugar para los creyentes. Jesús no va a dejar abandonado a nadie. Jesús está diciendo: yo soy fiel hasta el final. Yo voy a dejarles, y mi madre aún en este contexto que fue madre natural, no la dejaré sola, le daré también quien la guarde. Igual para nosotros el mensaje: Dios es fiel, Dios no nos va a faltar, Dios es un Dios de pactos, Dios es fiel y sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Y ahí está Juan también, hermanos, en este momento que fue revelada esa promesa a Juan: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Es decir, Juan fue también reconciliado con Dios en Cristo Jesús a través de esto, dándole Jesús una gran tarea, una gran comisión: cuide a mi mamá. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba y les decía: aquí está, no van a estar solos, a los míos yo no los voy a dejar solos. Nosotros somos hijos de Dios, Él no nos va a dejar solos. Dígale al que está a la par: el Señor no nos va a dejar solos. Dígaselo, hermano, con convicción. Dígale: el Señor no nos va a dejar solos. El Señor es fiel, Él no nos va a dejar solos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale amén al Señor, aleluya. El ladrón. ¿Y el ladrón? ¿El ladrón bueno o el ladrón malo? Es que el ladrón malo, yo creo que el ladrón malo estaba ahí, si era posible, dije: ¿cómo me robo esos clavos? Pero ahí estaba clavado, no podía.
Ve, hay ladrones malos y ladrones buenos. Perdón, hermanos, porque ahí estaba, voy de repaso para ir al ladrón. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Después vino también en la gran comisión: buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. La gran comisión dada ¿a quién? ¿A quién se la dieron? Ok. Y después vino, ¿quién más? María Magdalena le dijo: ve a buscar a mis hermanos y diles. Hermanos, hay una palabra que esta palabra tiene que cumplirse. Ve y dile a tus hermanos. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen a Jesús? Yo creo que ahí hay una palabra, hermanos. Arriesgue su fe. Llame a su hermano, póngale un mensaje. Dígale: hermanito, hermanita, o como usted le diga. Dígale: creo que hoy es un buen día para que usted medite que Jesucristo vino por usted a salvarle. Compre el tiquete para que vaya al cielo. Agarre el tiquete que Dios tiene para usted. Agarre la gracia que Dios tiene para usted. Amén. Amén, hermanos. Bueno, es la gran comisión. Después también María, la madre de Jesús, que aparece en Lucas: pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso. Hermanos, esta palabra yo quiero para mí. Yo digo también: grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, porque lo que hizo en María, en mí también lo ha hecho, a través de la salvación, a través de redención, a través de dar su vida por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Ay, qué bueno estamos en Semana Santa. Ahí está el último, el ladrón. Acuérdate de mí. Hermanos, qué buena oración. Qué buena oración. Qué buena oración. Qué buena oración y qué buena reflexión para nosotros en esta mañana. Señor, acuérdate de mí. Y el Señor que es bueno, el Señor que es fiel, aparece ahí en Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23. En el verso, vamos a ver, 34, 23, 34. Dice esta palabra: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían: ya que se salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo y el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre. Mientras decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe en letras griegas, latinas, hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores, en el verso 39, que estaba allí colgado, lo insultaba y le decía: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero, verso 40, el otro no respondió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena, ¿temes a Dios? Noten a este hombre ahí. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta de Jesús es extraordinariamente valiosa y preciosa. Por eso creo que esta oración es una oración precisa e importante para usted y para mí como hijo de Dios. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, acuérdate de mi familia, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi esposo, de mi esposa. Hermanos, estamos en un tiempo difícil en donde el mundo está desbocado, el mundo está
sin temor a Dios. No hay temor a Dios. El mundo está perdido. El mundo no quiere, hermanos. Aún nuestros familiares, aún muchas veces el esposo, la esposa, en donde todo es estar en Cristo, todo es ganancia. Y entonces hay guerra inclusive contra nosotros y contra la iglesia. Y el enemigo no para de golpear la iglesia y de golpear a las familias y de golpear a los hermanos. Pero nosotros tenemos que decir: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí se cae un poco la parte teológica del bautismo, ¿verdad? Porque ese sin bautismo y sin curso se fue con él. Ahora, hay una explicación para eso, por supuesto, ¿verdad? No estaba bajo el régimen, ¿verdad?, neotestamentario, estaba bajo la forma antiguo testamentaria y bueno, pero eso es otra cosa. Pero acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. El ladrón, y Jesús le dijo: de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. El poder de Dios para salvar en Cristo Jesús, hermanos, es que trasciende fronteras, que trasciende principios, que trasciende todas y cada una de las cosas. Hermanos, qué hermoso, qué hermoso. Y nosotros necesitamos, porque hay otros ahí estuvo Nicodemo, ¿se acuerda? Y José de Arimatea, que fueron los que pidieron el cuerpo. Ahí estuvieron otras personas que inclusive algunos otros se escondieron. Algunos fariseos como Nicodemo y José de Arimatea se guardaron en sus casas, pero cuando llegó el momento donde ya iban a quitar, perdone, cuando venían a quitar el cuerpo de Jesús, ellos aparecieron y dijeron: Él tiene un lugar, dénos a nosotros y nosotros lo vamos a poner en un lugar. Hermanos, que esa es otra forma en la que Dios también actuó a través de aquellos que dicen ser amigos de Jesús, pero también se esconden, son como de la secreta. Pero otro tema: acuérdate de mí. Amén. ¿Con quién nos identificamos nosotros en esta mañana? Yo creo que nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios, que también hemos estado al pie de la cruz y que necesitamos seguir al pie de la cruz en las enseñanzas, en la doctrina, en la teología, en las formas de obediencia a Dios. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, hermanos. Gracias a Dios que usted está aquí en esta mañana. Gracias a Dios porque hoy yo puedo leer desde aquí las Biblias, ustedes como cartas abiertas de hombres y mujeres temerosos y temerosas de Dios, que quieren escuchar la palabra y que queremos en el nombre de Jesús hacer transformación de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso damos gloria al Señor, gloria al que está sentado en el trono y gloria al Cordero. Amén. Consideremos, esto ya es para la otra semana, consideremos nuestra resurrección espiritual con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo vemos la otra semana, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Y vamos a ver algunas frases de Jesús. Amén, hermanos. Damos la gloria al Señor. Pongámonos sobre nuestros pies. Padre, te damos gracias. Creo que este escenario de estos actores ahí al pie de la cruz, creo que muchos de ellos, Señor, de una u otra manera experimentaron la gracia y el favor. Experimentaron, Señor, cómo tú eres ese Dios que sigues en Cristo Jesús predicando a tiempo y fuera de tiempo. Cómo mostraste, Señor, cómo fuiste leído por esa multitud. Que el mundo hoy pueda leer de nosotros que somos tus hijos. Que el mundo y que las personas que están en nuestro entorno puedan leer que de verdad nosotros amamos tu nombre y que estamos dispuestos a orar por unos, por otros, orar por aquellos que tienen necesidad, dar una palabra de fe, dar una palabra de aliento en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.